Creo que eso fue un boom para todos a nivel mundial, ¿no? Era una herramienta de inteligencia artificial que vos le ponías, hola, ¿cómo estás? Y te respondía bien y vos, como conversar en cierta forma con las máquinas, y ahora justamente las máquinas aprenden a utilizar el lenguaje nuestro y poder comunicarse con nosotros. Esto como que abrió la puerta a que se involucraran personas de distintos palos, ¿no? Así que mi mensaje es ese. Empápense de IA porque viene para quedarse y es un futuro muy lindo si lo aprenden a utilizar y lo llevan y lo incorporan, digamos, a su día a día laboral. Bienvenidos a Somos Data, el podcast de Data Science Research Perú. Un espacio para que más profesionales puedan capacitarse, compartir experiencias y conocer cómo la ciencia de datos y la inteligencia artificial están transformando el mundo. En cada episodio encontrarás entrevistas con expertos, casos de éxito y tendencias que impulsan la innovación y el talento digital en nuestra región, porque aprender y crecer en comunidad es la clave para el futuro. Bienvenidos a Somos Data. Hola, soy Javier Cuicapuza de Data Science Research Perú. Hoy exploraremos cómo los datos y la inteligencia artificial están transformando nuestras carreras, empresas y la sociedad. Hoy nos acompaña Emiliano Castillo, Tech Lead Python en MedVision Solutions, enfocado en IA generativa y automatización. Relata cómo la llegada de ChatGPT marcó un punto de inflexión en su carrera y lo llevó a crear soluciones que hoy impulsan la productividad. Bueno, un placer estar acá. Muchas gracias por la presentación. Saludos a todos los que están del otro lado y que van a estar presenciando este hermoso podcast donde vamos a estar compartiendo un poquito de la experiencia y la trayectoria transcurrida en estos últimos años. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, Emiliano. Para empezar, queremos conocer un poquito más de tu carrera. ¿Qué te llevó, ¿no?, a poder estudiar, ¿no?, inteligencia artificial? De muy chico siempre estuve en contacto con una computadora, con, no sé, formatear una compu, instalarle programas, entender ciertas cuestiones, digamos, de cómo ya funcionaba cualquier máquina en general. Y en este espacio donde me encontré siendo reclutador IT, digamos, realizaba la entrevista, poco a poco creo que ese impulso me llevó a mí a estudiar programación y a meterme justamente en el rubro y, bueno, obviamente encontrarme con la IA en ese camino. Así que ese más o menos ha sido mi recorrido en general. Por ahí me he enterado, Emiliano, que tú vienes del mundo de recursos humanos. ¿En qué momento ChatGPT se cruzó en tu camino y te hizo pensar, esto puede cambiar todo? El boom, digamos, de la salida de ChatGPT, que fue por allá noviembre, estuve buscando hace poco, la salida fue 30 de noviembre del 2022. Creo que eso fue un boom para todos a nivel mundial, ¿no? Era una herramienta de inteligencia artificial que vos le ponías, hola, ¿cómo estás? Y te respondía bien y vos. Entonces ya tenía como una cuestión interactiva. Para mí fue un encuentro muy interesante, no solamente por la curiosidad de poder conversar como justamente con una máquina, que antes no se podía, por lo menos por los medios tradicionales, si no sabías, digamos, código de programación o trabajabas con algún modelo de inteligencia artificial, esto antes no se podía o no se lograba de la forma que ChatGPT vino a traer al mundo. Y yo creo que en este encuentro fue donde le empecé a ver un potencial no solo de la curiosidad, sino desde poder aplicar, digamos, esta herramienta y extenderla a lo que estaba haciendo en ese momento en la empresa, que justamente pertenecía a una parte de lo que es consultoría y también lo que era justamente reclutamiento en sí. Entonces creo que esa ruptura que vino a traer ChatGPT de que uno se pueda comunicar con una máquina utilizando justamente nuestro lenguaje, porque es antes, como digamos en la estructura común, el programador que sabía, digamos, de lenguaje podía como conversar de cierta forma con las máquinas, y ahora justamente las máquinas aprenden a utilizar el lenguaje nuestro y poder comunicarse con nosotros. Entonces ahí es donde yo vi el potencial y como que lo quise extender a todo lo que hacíamos, digamos, en la empresa. En ese momento ChatGPT, cuando salió, solamente manejaba 4.096 tokens, o sea, una ventana de contexto muy chiquita. Imagínate que hoy estamos en algunos modelos como por ejemplo Claude o ChatGPT que manejan 200.000 tokens de ventana de contexto, y Gemini en su caso maneja entre 1 millón y 2 millones de ventana de contexto. En ese momento solamente teníamos 4.096 tokens, entonces bueno, era una artesanía un poco trabajar con la herramienta y de poder como pedirle que haga ciertas funciones y ciertas cosas, pero es donde empecé a encontrarme con la posibilidad que me podía ayudar, por ejemplo, a crear una descripción de puesto,
armar un informe post-entrevista. De ahí se empezaron como a surgir más y más cosas que se podían aplicar, y la verdad que tuve como esta visión para poder aplicarla a mi trabajo. ¿Sí? Y Emiliano, sabemos que pues para cualquier profesional, ¿no?, que viene de trabajar en áreas de no ingeniería, ¿no?, se les suele complicar un poquito, ¿no?, el tema de la programación y todo ello. Entonces, pasar de recursos humanos a IA, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de armar tu ruta de aprendizaje? Yo ya tenía como una base, como había comentado anteriormente, donde ya un poco me había encontrado con la parte, digamos, de tecnología, y justamente una de las personas que entrevisté hace por lo menos unos 3 4 años, esa persona me encantó mucho, cómo hoy todavía la tengo en mente y es un gran colega mío actualmente. Me interesó mucho cómo él planteaba y cómo buscaba las soluciones y cómo explicaba la tecnología y las cosas que hacía a nivel programación, tanto al punto que esta persona a mí me invita a participar de un curso que él daba gratuitamente y abiertamente a todo el público para aprender a programar, con la base, ¿no? HTML, CSS, JavaScript, Vanilla, todo muy, muy clásico. Pero desde ahí se fue impulsando como justamente este gusto de entender cómo funciona, digamos, el levantar una página web, cómo interacciona ciertas funciones para que, digamos, tal botón haga tal cosa, o se genere tal animación. Entonces, es donde yo me empecé a encontrar con esto, y fue una cuestión en donde fue una formación un poco autodidacta, porque, digamos, como vos bien decís, no fue tan fácil el tema de transicionar desde recursos humanos a programación, porque hay muchas cosas que uno, a nivel conceptual, a nivel arquitectura, a nivel lógica, a nivel, digamos, estructural de lo que es la programación en sí, datos y demás, uno tiene que saber, ¿sí?, las bases, la fuente de la arquitectura. Y bueno, ahí es donde me empecé a formar, empecé a encontrar como sitios muy poderosos. Me acuerdo de uno en particular que me parece que se llamaba como Open Bootcamp, que fue muy famoso hace unos 2 o 3 años, que era una empresa española que había como levantado todo un sitio específicamente donde traía profesores muy experimentados y con gente muy capaz de explicar todo, ¿sí? O sea, todo lo que tenía que ver con, por ejemplo, programación, o levantar aplicaciones, o desarrollar aplicaciones utilizando, por ejemplo, Vue, ¿sí?, como elemento, o React como framework para generar páginas web con animaciones, con demás cuestiones, o crear robustas páginas y demás. Después, otra persona que explicaba Python, ¿sí?, Python con Flash, o Python, digamos, usando de Django para aplicaciones. O otra parte que explicaba, bueno, todo lo que era la gestión, o el movimiento, o el uso de las bases de datos. Entonces, bueno, fue una cuestión donde yo me fui nutriendo de esas fuentes, y al punto que cuando me encontré con lo que fue la inteligencia artificial, de esta misma exploración, de esta misma investigación, me encontré con que en ese momento, cuando sale ChatGPT, no había muchas fuentes de información, ¿sí? O sea, había prácticamente lo que manejaban los mismos creadores, ¿no? Lo que vendría a ser Google, lo que vendría a ser Microsoft, AWS también tenía sus cursos, pero eran donde recién empezaban como a largar esas primeras ideas de lo que era la inteligencia artificial generativa. Y para mí el que lo cubrió mucho y muy bien fue Google en su momento, porque una de las bases que a mí siempre me interesó era cómo funcionaba detrás de todo lo que era el modelo de inteligencia artificial, no solamente el resultado. Y bueno, Google eso lo explicaba muy bien, explicaba específicamente cómo era la arquitectura del modelo, qué significaba esto de GPT, que era un modelo transformer, cómo se diferenciaba de distintas otras arquitecturas del modelo. Entonces, empezar a entender esas cuestiones, es donde te va estructurando la cabeza para ver las potencialidades, los limitantes, qué cosas así hacer, qué cosas no hacer al utilizar la inteligencia artificial. Y sobre todo después empezar a meterse en todo lo que es el mundo del prompting, ¿sí?, del prompt engineering, que es esta cuestión de cómo uno tiene que comunicarse con la herramienta, qué tipo de instrucciones le tiene que pasar, cuáles son las palabras claves o los pesos que tienen cada una de las palabras para cuando uno le pasa una instrucción, y que sea justamente correcta para obtener el resultado que nosotros estamos esperando. Entonces, creo que fue todo un movimiento, ¿no?, de nutrirme desde Google, desde AWS, desde Microsoft, y me acuerdo que hasta tenía en Notion
como una wiki donde guardaba básicamente toda la información que iba encontrando, hasta inclusive, no sé, plataformas o herramientas que me parecían súper útiles, las tenía como guardadas justamente en distintas secciones dentro de Notion. Entonces, realmente fue como una autoformación o una cuestión autodidacta para llegar justamente a la formación que hoy tengo o la experiencia que hoy tengo, digamos, en la rama y en el tema. Y Emiliano, luego de haber aprendido estas IAs, ¿no? ¿Cómo consideras que fue tu primer proyecto, ¿no? Usando este ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Mira, yo la empecé a utilizar desde que arrancó. En términos de código, recién la empecé a utilizar principios del año pasado, te diría que finales del anterior. Sí, estamos hablando finales del 2023, principios del 2024. Antes lo utilizaba específicamente en lo que era, digamos, recursos humanos en particular y consultoría para empresas, pero me empecé a meter de lleno con lo que es la parte, digamos, del uso aplicado para desarrollo y sobre todo para datos. Una de las cuestiones como básicas que me tocó trabajar en ese momento era la limpieza de ciertos archivos de Excel que eran generados por sistemas, por ejemplo, de RP, ¿no? Un RP que te generaba un informe de ventas y, bueno, teníamos que limpiar todas las columnas que no eran funcionales, dejar las que sí, hacer sumas, agrupar, digamos, elementos, quitar, por ejemplo, filas que tenían errores o que no estaban trayendo un dato válido. Todo ese proceso de ETL, la verdad que la IA me ayudó mucho, pero también uno tenía que tener esta cuestión de entender lo que estaba haciendo. Porque no era simplemente pedirle a la IA, che, haceme esto, o por favor, generame esta función que me permite hacer un ETL, sino que uno también tenía que entender cómo se orquestaba o cómo se utilizaba, por ejemplo, un XLSX, digamos, el archivo de Excel, ¿no? ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo se definen las columnas? ¿Cómo se definen las filas? ¿Qué librería tenía que utilizar justamente la IA para poder editar o para poder generar o para poder como limpiar justamente estas tablas? ¿Qué pasaba si había filas vacías? Bueno, un montón de conceptos que al principio, sobre todo con lo que fue 2023 y 2024, creo que la IA fallaba mucho en la lógica, en poder aplicar lógicamente lo que uno le transmitía con palabras. Pero creo que hoy en día está siendo muy fuerte en términos de código, a diferencia de lo que fue justamente el año pasado. Así que esos primeros proyectos fueron difíciles, pero siento que sí fueron que me ayudaron a impulsarme rápido para entender conceptos o para poder programar más rápido, ¿sí? O tener un resultado en corto tiempo que sea visible justamente para el cliente o para el cliente interno, ¿no? También la empresa en la que uno está trabajando. Emiliano, cuéntanos un ejemplo concreto. ¿Qué proyecto hiciste donde la IA fue el motor principal de productividad? Este podcast viene gracias a Data Science Research Perú, donde hemos capacitado a más de 6.000 profesionales, más de 35 empresas, más de 30 datatones y hackatones y más de 50 consultorías personalizadas, donde impulsamos una cultura de decisiones basadas en datos en toda Latinoamérica. ¿Qué te ofrecemos? Programas 100% online y 80% prácticos para convertirte en Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer y Data Architect. Capacitaciones corporativas en ciencia de datos, Big Data e inteligencia artificial. Organizamos datatones y hackatones para fomentar la innovación. Consultorías personalizadas en Data y Analytics para transformar tu organización. La ciencia de datos no es el futuro, es el presente, y tú puedes liderar esa transformación. Inscríbete hoy y forma parte de la revolución en www.datascience.p. Uno que es muy concreto y que es muy bueno fue, digamos, de lo que es la creación de un data lake automatizado, en donde, por ejemplo, el cliente tiene una plataforma en la que carga todas toda la información que tiene su negocio, que es, por ejemplo, un centro médico, y bueno, en ese centro médico se cargan las horas que atienden los pacientes, las horas que atienden los terapistas, qué tipo de tratamiento tienen, las facturaciones, etcétera. Un montón de datos que son útiles para la empresa y que lo que buscaba justamente es después generar un dashboard en Power BI que le mostrara toda esa información. Bueno, ahí la IA fue un gran potencial, porque al principio me hizo primero como entender la estructura, plantear lo que es la arquitectura inicial
de lo que íbamos a hacer, utilizando una extracción muy simple, utilizando como base Selenium, que es un automatizador, digamos, que te permite como simular la actividad humana utilizando un browser, que es Chromium, que corre por detrás. Entonces, bueno, puede ingresar al sitio, usar usuario y contraseña, ir como guionando qué botones tiene que cliquear, cómo lo tiene que hacer, cuánto tiempo tiene que tardar, qué tiene que descargar, dónde lo tiene que descargar, etc. Que justamente me ayudó a crear los lambdas que consumían como esta API, digamos, de esta plataforma en muchos de los casos. Y este lambda lo que hacía era como ejecutarse diariamente usando, por ejemplo, el step function, que te permite como articular o generar una secuencia, digamos, de eventos que cuando termina uno comienza el otro y así sucesivamente, utilizando justamente esta API que tiene la plataforma y que justamente reemplazó todos los Seleniums y lo transformamos, digamos, utilizando estos lambdas, que después llevaban la información al S3 y que desde el S3 lo consumíamos a través de Glue, lo transformábamos utilizando Crawler y que después se transformaba, digamos, la información en Athena y te generaba como una base de datos que era consumible justamente desde Power BI. Entonces, a mí la IA me fue explicando todas esas cosas. Yo tenía una noción de cómo se generaba, cómo se articulaba un lambda, cómo se llevaba la información al S3, cómo podía consumirla después de Athena, pero fue la IA quien me fue explicando, hace esto, ponerlo así, utiliza este recurso, no gastes tanto en esto, esto te debería llevar este tiempo, el step function se usa de esta manera. ¿Qué te sorprendió más al trabajar con Google Gemini y con Copilot de Microsoft? Creo que justamente la palabra que vos utilizaste es la mejor para definirlo. Estas como empresas, estos proveedores de servicios se han transformado en ecosistemas. Hoy la empresa que trabaja con Google tiene todo su grupo, todo su ecosistema metido ahí. Tiene, no sé, Google Calendar, tiene su Drive, tiene su Google Sheets, sus Docs, tiene, bueno, muchas cuestiones que están como planteadas dentro de ese ecosistema. Y para mí lo que mejor ha resuelto Google, a diferencia creo que de Microsoft, que también tiene su lado positivo, para mí Google ha hecho como mayores integraciones en este sentido, pero sí podemos ver, por ejemplo, que trae digamos, un chat integrado, que es el chat de Gemini, que es propio justamente de Gemini, a diferencia de Microsoft, que ha consumido lo que es ChatGPT y lo trae justamente a su plataforma usando Copilot. Esa para mí como la gran diferencia, si digamos que uno fue propio y el otro no. Y además es que lo empezó a integrar en todo, ¿sí? O sea, lo tenés en tu Google Calendar, en tu Google Sheets, para justamente hacerle cálculos, hacerle preguntas a tu Google Sheets, en tus Google Docs, que te permite crear documentos solamente utilizando la IA, te permite crear presentaciones. El chat de Gemini hoy tiene funciones que no es solamente la de conversación, sino puede crear videos, puede crear imágenes, que esta semana se integró un nuevo modelo de IA que es de imágenes que se llama Banana dentro de Gemini, que está súper potente, mucho más consistente que el que tiene ChatGPT. También tiene para hacer deep search, podés utilizar entre el modelo rápido que es el Flash de Gemini 2.5 o el Pro, que es más de análisis matemático y discernimiento. A su vez tiene una excelente plataforma que se llama Notebook LM, que te permite, que para mí es una maravilla, que te permite integrar toda tu fuente de conocimiento, todos tus estudios, todo lo que vos necesites que sea como una wiki de información y poderle hacer preguntas, al punto que te genera, por ejemplo, mapas mentales, te genera videos explicativos de la información que tenés, te genera podcast dentro de la información que justamente le estás cargando, que le puedes cargar archivos, le puedes cargar páginas web, lo que vos quieras le puedes poner dentro de Notebook LM, y sobre todo te genera podcast en español. Yo lo utilizo mucho porque a mí la información me llega mucho más cuando la escucho que cuando la leo. Entonces, cuando hay algo que estoy trabado, utilizo justamente este Notebook LM, que me ayuda a escuchar la información. Son dos personas interactuando como si estuvieran hablando en la radio, ¿sí? Como si estuvieran haciendo justamente esta intervención de un podcast. Hacen justamente eso, se ponen a charlar del tema propuesto y te explican todo lo que tenés que saber. E inclusive te permite que vos te metas a la conversación, que eso me parece alucinante, ¿sí? Después, bueno, tiene Firebase, que ahora justamente se ha convertido en una plataforma que vos podés crear aplicaciones utilizando de base Gemini
2.5. Después tiene obviamente que Google Colab, que es una maravilla, que es como tener pequeñas fracciones de máquinas virtuales que vos podés levantar y que generan código, o que, mejor dicho, ejecutan código cada vez que uno la necesita. Esto puede ser para aplicaciones muy simples, pero sin utilizar, por ejemplo, tu servidor, que también se puede utilizar, por ejemplo, Gemini. Después, bueno, tienen un montón de cosas, y por ejemplo ahora también está disponible Google AI Studio, que tiene todo integrado. Digamos que tiene el chat, tiene la generación de videos y imágenes, tiene una sección que es de stream, que está muy buena. ¿Qué sería eso? Que es básicamente vos le puedes compartir la pantalla y hay un modelo de IA que te está viendo lo que vos estás haciendo y puedes conversar. Entonces, cuando vos le preguntas qué estoy cliqueando acá o cómo resuelvo esto y demás de lo que tenés dentro de tu pantalla, lo hace perfecto en ese sentido. Entonces, de vuelta, lo que es el ecosistema, o sea, lo que es que yo, el trabajo que tengo que hacer en mi día a día para cualquier trabajo que sea, me pueda justamente contemplar o que me pueda contener una misma plataforma para todo eso, utilizando IA en cada uno de los servicios que yo utilizo o que trabajo día a día, para mí eso es lo que están haciendo súper bien. Que por ejemplo le falta a ChatGPT, que le falta a Claude, sí, hoy lo están empezando a hacer, pero estas plataformas como ya es su ecosistema, tanto Microsoft como Google, lo están haciendo súper bien y súper logrado en este sentido. Solamente falta la información de conocer cuáles son esas herramientas y bueno, un poco acá es lo que estoy buscando traerlas. Y de las herramientas mencionadas, Emiliano, ¿hay alguna que te estás olvidando y por ahí lo usas? Sí, en este momento yo para codear sobre todo, y sobre todo cuando ya tengo el proyecto o la mayor parte del desarrollo hecho, lo que utilizo son dos herramientas. Una es el CLI de Claude, que es Claude Coding, y el otro es el CLI de Google, que es justamente algo que te ofrecen completamente gratuito las personas, digamos, de Google. Lo bueno que tiene uno y el otro es que se integran justamente tu VS Code, por ejemplo, a través de la terminal, en donde vos directamente te podés conectar a la plataforma y lo que hacen es leer la integralidad, digamos, del proyecto en el que estás trabajando y pueden leer justamente todo el script de lo que tengas o, digamos, las distintas files que vos tengas dentro del proyecto y pueden ir como anidando, ok, este usuario está usando esto y tiene conectado este script o esta función que despliega tal cosa o ejecuta tal cosa. Bueno, esos que son editores de código, como por ejemplo Cursor, como por ejemplo, creo que se llama Windsurf el otro, esto ya lo tiene cubierto. Sobre todo Gemini con su CLI ya es completamente gratuito, no hace falta que se pague para nada porque ellos lo ofrecen de forma gratuita y hace muy bien este proceso porque puede leer documentos que son muy grandes. Estamos hablando de 3.000, 4.000 o 5.000 líneas de código, tranquilamente lo puede leer sin problema. Ya que estamos hablando un poquito ya de la parte más técnica, en este siguiente bloque vamos a hablar un poco de RAG, de MCP. Para muchos, pues, estas siglas suenan misteriosas. ¿Cómo explicarías, no, qué son y por qué están cambiando el juego? Todo lo que es ecosistema dentro de Google tiene como conexiones, ¿sí? O sea que yo me puedo conectar a, por ejemplo, Google Calendar utilizando Gemini, etcétera. Así como hasta inclusive creo que con YouTube se puede comunicar, digamos, la herramienta de Gemini. Esas son conexiones que ya tiene resuelta justamente la IA de Gemini. Lo que vendría a ser el MCP es un protocolo que justamente le permite a estos modelos de inteligencia artificial poderse conectar con distintas herramientas. Es decir, que le da como las credenciales y a su vez también le explica cómo es la arquitectura de la plataforma con la que se va a conectar. Entonces termina siendo como algo muy potencial. Hoy, por ejemplo, el primer desarrollador de todo lo que son los MCPs es Claude. Y hoy, por ejemplo, existen muchos MCPs que te permiten, por ejemplo, conectarte a una base de datos. Entonces yo utilizo, por ejemplo, Claude y digo, che, bueno, necesito saber cuáles fueron las ventas de los últimos 10 días. Entonces lo que hace Claude es generar la instrucción y pedirle, utilizando el MCP de, por ejemplo, una base de datos que yo tengo conectada en la nube o lo que sea, usando las credenciales en donde la IA no interviene directamente con la base, sino es que el modelo, o sea, el protocolo, el MCP, es quien pasa la consulta, o sea, la query básicamente a la base de datos, y cuando vuelve la respuesta, recién el modelo de inteligencia artificial es quien interpreta esa consulta. Eso es un ejemplo, pero se puede aplicar en muchas otras cosas. Por eso es que para mí es un game changer o un cambio de juego,
porque que se empiecen a poder integrar con distintas plataformas es lo que hoy a la IA más le hace falta, que yo pueda utilizarlo en distintos servicios y que no tenga que estar construyendo herramientas súper grandes para que eso pase. Hoy los MCPs resuelven mucho de esos temas, porque sobre todo hay que explicarle cuál es la estructura digamos, al sistema o la aplicación que se están intentando conectar por medio de estos protocolos. Y por otro lado, lo que tiene que ver con RAG es una arquitectura que se utiliza, que es justamente todo lo que tiene que ver con entrenar de una forma eficiente el modelo de inteligencia artificial, porque cada vez que uno le hace una pregunta y hay una base fundacional o un conocimiento lo cual tiene que consultar, por ejemplo, no sé, yo le cargo información de la empresa, lo que hace usualmente la IA es, primero estructura la pregunta que hace el usuario, se fija si en la base de conocimiento sobre la empresa tiene esa información, la toma de ahí, la devuelve y recién le devuelve la respuesta al usuario. Eso es un consumo excesivo de tokens. Lo que hace justamente RAG es eficientizar ese como el uso específicamente de tokens, porque vos entrenás y le enseñás a utilizar como, que se le llama como la generación vectorizada o vectorizar justamente la fuente de conocimiento para que rápidamente la IA pueda buscar ese bloque y ya sepa con qué responder, sin que tener que gastar excesivos números de tokens para una respuesta. Eso es justamente con la eficiencia que se busca como utilizar estos modelos de IA, porque las ventanas de contexto, si bien hoy son más amplias, también son bastante limitadas para cuando uno tiene que preguntar o hacer una pregunta muy genérica. Entonces, justamente RAG es una arquitectura que hoy viene a solventar muchas cosas y a hacer más rápido el proceso de obtención de respuestas. Así que bueno, espero que haya sido claro para el público que está escuchando, pero creo que lo expliqué bastante simple y entendible para el público en general. De hecho, pues estas tecnologías van a ir evolucionando, ¿no? Si actualmente usamos RAG, va a llegar un momento que van a aparecer nuevas arquitecturas, ¿no? Y que van a permitirnos seguir evolucionando en esta carrera de la inteligencia artificial. Y de hecho, bueno, ahorita estamos hablando mucho de agentes de IA y todo ello. Entonces, pues, todavía hay un largo camino que recorrer, justamente. Entramos al séptimo bloque, en la cual hablaremos retos recientes. Aquí hay un temita, ¿no?, de dockerización y escalabilidad. De pasar de reclutar a dockerizar apps, ¿no? De hecho es un gran cambio, ¿no? ¿Cómo fue aprender Docker de cero, ¿no? ¿Y qué lecciones sacaste de ello? Lo voy a extender con Docker, pero lo podemos extender con cualquier tecnología que uno quiera aprender desde cero. Para mí siempre uno de los factores, vamos a ponerle que dan trabajo, que son, digamos, necesarios cuando uno arranca con algo desde cero, es la curva de aprendizaje que vos tenés justamente para entender cómo funciona algo hasta que lo empezás a poder aplicar y después lo masterizás con el uso que le vas dando vuelta a vuelta. Hoy lo que es el tema de la inteligencia artificial justamente ayuda a que uno pueda como cortar esa curva de aprendizaje, y en este caso específicamente lo que es Docker, para mí me sirvió mucho entender cómo se puede como crear, digamos, un proceso o un script o una función, algo que yo necesite particularmente. Por ejemplo, yo lo último que estuve dockerizando son distintos Seleniums que entran a sitios y descargan archivos, procesan archivos y los transforman en Parquet y después los suben, por ejemplo, a un S3. Bueno, todo ese proceso es bastante complejo y justamente Docker lo que viene a hacer es poder crear todo el entorno, utilizar los requerimientos y también tener un Dockerfile que sienta todas las etapas que tiene que hacerse y procesarse, digamos, dentro de lo que es justamente el script que uno le pasa o el documento que uno le pasa para como procesar o la tarea que tiene que realizar. Entonces, uno lo puede como resolver, por ejemplo, con otra herramienta como es el SS, que es Elastic Container Service, me parece que es el nombre, que justamente permite levantar un Docker directamente desde esa función y que ya la imagen empieza a correr. Y una vez que corre, se prende, digamos, esa máquina y después cuando termine el proceso se apaga. Y eso para mí es súper eficiente porque Docker ya resuelve algo que uno no tiene que estar pendiente de si corre el proceso, si se corre bien, si no, o si se apaga la máquina, etc. Esto es
súper funcionales. Vos tenés todo empaquetadito, todo un conjunto de documentos, se crea una imagen, esa imagen ya queda como establecida o estandarizada, y después usa distintos entornos de variables de entorno, perdón, para, por ejemplo, si tenés alguna contraseña o algunos elementos que quieras como ir modificando proceso a proceso, y ya directamente te levanta, digamos, el proceso, lo corre, lo termina. Si se trabó en el medio, sabe cómo volver a levantar esa imagen sin ningún tipo de problema. Entonces, para meterse en todas estas cuestiones que quizás uno de antemano no sabe, también sirve como para ir probando. La IA te sabe explicar el caminito correcto que tenés que seguir. Después, obviamente, siempre uno tiene que investigar, ir a la fuente, hablar con otras personas que hayan utilizado la herramienta, preguntarles y demás. Enseñabas en la Universidad UTN, ¿no?, de Argentina. ¿Cómo es transmitir los conocimientos, ¿no?, que tú tienes a perfiles, ¿no?, mixtos que quizás no venían de programación? ¿Aún no sabes qué estudiar para trabajar en el mundo de los datos? Descúbrelo con nosotros. En solo 5 minutos, nuestro test vocacional en Data Science puede cambiar tu futuro. Gratis y 100% online. Descubre tu camino ideal en el mundo de los datos como Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer o Data Architect. Obtendrás un informe detallado y consejos prácticos para despegar en tu carrera. Tu futuro en datos empieza hoy. Realiza el test en www.datascience.pe/test vocacional. Descubre la especialización perfecta para ti y transforma tu futuro. Primero que la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires es una universidad en Argentina que tiene mucho prestigio. De hecho, es una de las que mejor está valorada a nivel de Latinoamérica y alrededores, digamos, porque es una universidad que trabaja con un nivel bastante alto. Y entre esos tuve la oportunidad de ser uno de los primeros que impartía todo lo que es tema de inteligencia artificial generativa, y para lo que principalmente nos pidieron y nos contrataron fue, ok, nosotros queremos que ustedes hagan esta formación de inteligencia artificial, pero necesitamos que sea la base, o sea, que aquella persona que sabe mucho o que sabe poco pueda salir utilizando inteligencia artificial para lo que justamente necesita, ¿sí? Ya sea para su trabajo, para su vida personal, para inclusive cuestiones creativas o específicamente para un proyecto que lo tiene que utilizar. Entonces, esto como que abrió la puerta a que se involucraran personas de distintos palos, ¿no? O sea, de gente que está en la docencia, en la parte económica, financiera, administrativa, tenemos programadores, tenemos gente de datos, digamos, de desarrollo. La verdad que fue muy mixto el grupo, y para mí justamente lo que estuvo bueno es que cuando impartíamos la base, o sea, qué era la inteligencia artificial, cómo se diferenciaba la inteligencia artificial generativa de la inteligencia artificial, cuáles eran estas como distintos modelos que existían en el mercado, qué era esto del prompting, cómo uno podía crear sus propios agentes y sus propias herramientas y ya irnos inclusive a temas, digamos, de programación, porque les enseñamos en algunos puntos a hacer pequeños ETLs o limpiezas de datos para que ellos pudieran trabajar o poder crear sus propias aplicaciones que son a medida y customizadas para lo que ellos necesitaban, que quizás era algo muy simple, como poner un documento, extraer una información y que se generara una tablita. Era algo muy simple, pero para las personas que realizan diariamente un trabajo, probablemente eso le ahorre mucho, pero mucho tiempo. Entonces, poder transmitir esa base y que para todos sea igual, y que ver ese camino de aprendizaje, porque no era darlo todo en una clase, ¿no? Sino que eran un conjunto de 6 o 7 clases donde vos veías la evolución, inclusive, bueno, el último tiempo fueron más, donde vos veías la evolución, ¿no? De que se encontraban con la herramienta, había inclusive a veces rechazo de, no, esto no me va a ayudar, o no sé utilizarla, y después vos veías el cambio en el medio, ¿no? De la empecé a utilizar, me gusta, ya le encontré la vuelta, ya sé cómo hablarle, ya sé cómo escribirle, ya estoy interactuando, estoy creando mis propias herramientas, y al final terminaban creando un proyecto, el cual podía ser personal o laboral, en donde tenían que aplicar la IA y tenían que mostrarnos cómo iba a ser ese proceso, ¿sí? O sea, como escribirnos o diagramarnos un tipo de sprint de todos los pasos que iban a lograr o los tiempos que iban a utilizar justamente para aplicar ese proyecto. Y creo que uno, para transmitir ese conocimiento, también tiene que ser bastante didacta, porque tiene que aprender o tienen que entender a aquellas personas que no saben nada,
y a aquellas personas que saben un montón. Y es hablarle de la misma forma a públicos distintos y a rubros distintos. Así que fue un lindo desafío, pero muy bien logrado, por suerte. A las personas que nos escuchan, ¿no? ¿Cuál sería la receta para que puedan acelerar su carrera en inteligencia artificial? Yo lo que les digo es que, o mi consejo mayor es que es una herramienta que está pensada para que uno la utilice, que tiene toda la cuestión que es family friendly, o sea que no es una herramienta que te va a hablar en chino o en mandarín o en algún elemento técnico que uno no comprenda, sino que puede hablar en la misma tonalidad o la misma forma o la misma simplicidad con la que uno hablaría con un amigo. Y también tiene mucho conocimiento, ¿sí? Hoy se sigue mejorando, se sigue perfeccionando para qué sirve o cómo interactuar, digamos, humanamente con las personas, pero para mí el mejor consejo es que se metan y prueben porque no pueden romper nada dentro de la IA. Cuando uno está chateando no rompe cosas. No es que el chat se rompe o una aplicación se rompe o algo por el estilo se termina rompiendo. Es una interacción que yo tengo con un chat y hasta ahí nomás, y ahí cerro. Entonces, mi recomendación es eso, que busquen, digamos, empezar a interactuar, ver o pensar, entendiendo cómo uno interactúa con esta herramienta, preguntarle, mira, mi trabajo consiste en esto, yo hago todos los días estas cosas, ¿en qué vos me podías ayudar o qué herramientas existen para que me colaboren en lo que yo estoy haciendo? Y por otro lado, métanse mucho en lo que es la parte de prompting, ¿sí? O sea, el instruccionado, o sea, cómo generar una buena instrucción, porque es la clave de todos. Hoy, cada vez los modelos de inteligencia artificial requieren menos instrucción, pero, o sea, menos instrucción tan precisa, pero para aquellos que lo utilizan de forma precisa, donde dan exactamente una descripción de lo que necesitan y la tonalidad, y que sea claro y que no sea redundante, que no sea bipolar o ambiguo lo que yo estoy pidiéndole a la inteligencia artificial, obtienen muy buenos resultados. Entonces, mi recomendación es, utilicen la herramienta, vean qué herramientas también le pueden colaborar, que utilicen la inteligencia artificial para su trabajo, y métanse en la parte instruccionada. Hay millones de lugares donde pueden aprender, inclusive sin pagar un solo centavo. Así que esa es mi invitación o mi fórmula para el uso de la IA. Emiliano, entramos a la última parte ya de este podcast. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a nuestra audiencia sobre el futuro de la inteligencia artificial y el papel que cada uno puede jugar? Puedo dejar muchos mensajes, pero creo que ya la inteligencia artificial generativa llegó para quedarse, ¿sí? O sea, no creo que sea como alguna de las modas que en algún momento tecnológicamente vinieron y se fueron, puedo nombrar varias, pero me parece que es una herramienta que ya está acá y que tiene pensado quedarse y que solamente va a tener un camino de crecimiento y mejora. No veo una posibilidad de estancamiento, que en algún momento puede pasar, pero no lo veo pronto en los próximos años. Entonces, hoy en día, y esto lo hablo con muchos colegas que están en la parte de recursos humanos y reclutamiento, porque todavía sigo obviamente teniendo mi comunidad y demás, muchos me dicen que ya la mayoría de las empresas, medianas, grandes, pequeñas, todas, están empezando ya a tener el chip este nuevo de, ok, la persona que ingresa en mi empresa a partir de ahora, o el grupo humano que tengo en la empresa, tiene que tener conocimientos o aplicaciones o formas de utilizar herramientas de IA y de automatización. ¿Sí? Que esto ya no está siendo algo nuevo, sino que ya está siendo un requerimiento necesario. Entonces, hoy entre dos perfiles, uno que sí sabe utilizar IA y el otro que no sabe utilizar IA, por más que el que no sabe utilizar IA esté mejor capacitado para el puesto, estoy seguro que van a ir por el que sabe IA. Por un tema de que la productividad, la novedad o la innovación en las soluciones o la forma de poder reversionar el trabajo están más sentadas o están más aplicadas, digamos, para aquellas personas que utilicen inteligencia artificial. Entonces, mi mensaje es, entiendo que hay una etapa de resistencia, que está sumamente claro, pero hoy van a ganar mucho más. No hablo solamente a nivel económico, sino hablo a través de riqueza y de desarrollo profesional, si aplican o incluyen en su vida el uso de inteligencia artificial generativa. Así que mi mensaje es ese. Empápense de IA porque viene para quedarse y es un futuro muy lindo si lo aprenden a utilizar y lo llevan y lo incorporan, digamos, a su día a día laboral. Va a ser sumamente productivo para todos.